Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con el tema que estuvimos hablando en la semana pasada, en nuestra clase anterior, sobre el clima peruano. ¿Se acuerdan que hablamos sobre toda la costa norte, la costa centro-sur? Bueno, pues es la costa Ochala, que tiene un clima muy bonito, pero ahora vamos a hablar sobre nuestra serranía y nuestra Amazonía. Para iniciar nuestra clase tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es el mejor clima del Perú? Y dentro de esa pregunta, otra pregunta más. ¿Existirá algún lugar en el Perú donde las enfermedades respiratorias como el asma se puedan curar? Bueno, te cuento. La región Quechua, a una altitud de entre 2.300 a 3.500 metros sobre el nivel del mar, presenta un clima templado seco. Ello se debe a la reducción de la humedad del ambiente. Esta condición climática permite que las enfermedades respiratorias disminuyan en esta región. Y por eso mucha gente se va a vivir a esos lugares, porque son con un clima más seco y que de verdad te va a permitir estar respirando muy hondo y con un clima muy bueno para las personas que sufren de algún tipo de enfermedad respiratoria. ¿Cuáles son los factores del clima de la sierra? El primer factor va a ser la altitud. Recuerda que la cordillera de los Andes se encuentra en todo este espacio territorial. Esta cordillera de los Andes genera la gran diversidad climática del Perú y por ende va a atraer también a especies que van a vivir dentro de ese clima, especies de plantas y especies de animales. Esta variación de climas desde el templado cálido hasta el gélido van a justamente tener espacios territoriales muy importantes en esta sierra. También vamos a tener lluvias estacionales, producto de la diferencia de altitud que vamos a tener, y fuertes contrastes térmicos, ausencia de humedad en muchos de los lugares mientras más alto estés. Recuerda, mientras más alto, la temperatura es menor, pero el clima es más seco. La altitud influye en la temperatura, la presión atmosférica y en la humedad. Vamos a ver la clasificación del clima de la sierra. Vamos a conocer primero lo que sería la región Yunga. La región Yunga está cuando concluye la costa Ochala, a partir de los 500 metros sobre 2.300 metros sobre el nivel del mar. Sus características es que es un clima templado, cálido, con una temperatura promedio de 24 grados centígrados. Un ejemplo es Chosica, es Huánuco. Un clima muy bonito, muy seco y muy soleado. Presenta intensa radiación solar durante la gran parte del año. Las precipitaciones estacionales motivan a los deslizamientos de tierra y de gran cantidad de agua. Como tú puedes ver, estamos a esta distancia después de la costa. Es la región Yunga. Encima de la región Yunga, en la región Quechua, de la que acabamos de hablar al comienzo de nuestra clase, 2.300 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Su clima es templado, seco, hay lluvias de verano entre diciembre a marzo y su temperatura promedio es de 15 grados centígrados, considerando como un clima benigno, porque por eso es que es la región más poblada del Ande. Es una región con un clima muy hermoso. Marca una diferencia entre un día caluroso y una noche que es fresca. Eso es lo interesante de este clima. Bueno, con ustedes la región Quechua. Pero ahora vamos a conocer la siguiente región de los Andes, la región Suni. Esta región ya empieza a tener un frío intenso que es de 3.500 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Tiene una temperatura promedio de 8 grados centígrados. Van a haber ciudades en estos lugares como es La Oroya y en Huancavelica. Y en estas regiones se inician las llamadas heladas, un frío muy intenso que va a venir de pronto desde las zonas más altas de la Janca o de la Puna. Luego tenemos lo que sería la Puna, de los 4.000 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. Aquí hay que decir que hay un frío seco muy fuerte y las temperaturas de promedio son de 4 grados centígrados.
Las ciudades que están en este territorio es Junín y Cerro de Pasco. Es la región poblada donde las heladas causan la mayor cantidad de estragos. Por último, tenemos Janca o Cordillera, que es justamente un espacio que es totalmente gélido, donde no existen personas viviendo por su altitud y presenta escasa humedad. Su temperatura promedio es 0 grados centígrados, o sea, congelamiento, y puede llegar a ser menos de los 0 grados centígrados. Región Janca, desde los 4.800 hasta el nevado más alto que tenemos, 6.768 metros sobre el nivel del mar. Dicho esto, y ya después de haber hablado de lo que sería la sierra de nuestro país, tenemos también nuestra selva. ¿Y cuáles son los factores del clima de la selva? El factor es la baja latitud. Estamos en una zona tropical, y si bien es cierto, ¿te acuerdas que la cordillera interrumpe todo este espacio por la altitud que genera ese frío intenso? Bueno, pues la selva no, la selva está mucho más abajo y por eso es que se genera y se mantiene ese clima tropical. Tiene una alta humedad y lluvias intensas con elevadas temperaturas. La radiación solar en el planeta genera justamente ese calor en esta zona, que es la zona tropical. Segundo factor es el anticiclón del Atlántico Sur, que desplaza masas de aire frío de origen antártico, también así como a la zona de Humboldt de nuestro territorio, también lo hace en la zona baja de Argentina y de Brasil. Entonces, influyendo a estas masas de aire frío que vienen desde la Antártica en lo que sería el friaje, que es un fenómeno meteorológico caracterizado por esa llegada de aire frío a la selva, que ingresa por la selva sur y se desplaza hacia la selva central y norte, dependiendo de la intensidad del viento. Otro factor que permite la termorregulación es la humedad de la vegetación que tenemos. Esta permite la formación de nubes blancas que genera una refracción de la energía solar, influyendo en las precipitaciones. Permite también la estabilidad de los suelos, porque al haber árboles y raíces, estos se ponen mucho más fuertes y evita la lixiviación, que es justamente que el territorio esté todo despoblado. Muy bien. Ay, perdón. Aquí hay dos zonas claramente definidas, la selva alta o rupa-rupa y la región selva baja u Omagua. En este caso de la región alta, que queda entre los 400 metros a 1000 metros sobre el nivel del mar, el clima es tropical lluvioso. La temperatura promedio es de 22 grados centígrados y 24 grados centígrados. Las precipitaciones superior a los 3.000 milímetros anuales. Las ciudades que se encuentran dentro de este espacio son Tarapoto y Tingo María, por ejemplo. Entonces estamos hablando de lo que nosotros conocemos como ceja de selva. ¿Qué factores climáticos van a tener? La baja latitud, cadena oriental y una gran cantidad de vegetación. Luego tenemos la selva baja u Omagua, que tiene un clima tropical cálido con una temperatura promedio de 26 grados centígrados y 30 grados centígrados. Muy fuerte es el calor. Las ciudades principales son las de Quito, Pucallpa y Puerto Maldonado. Sus precipitaciones son de 2.000 milímetros anuales. Los factores climáticos son la baja latitud, su vegetación y el anticiclón del Atlántico Sur. Bueno, para concluir nuestra actividad del día de hoy, todo el tema que nosotros hemos diseñado para ti, te solicito que por favor expliques las diferentes características climáticas de las regiones andinas y amazónicas que hemos tratado hoy. Recuerda que hemos hablado sobre las diferentes regiones que vamos a tener. Tenemos Yunga, tenemos Quechua, okay, tenemos Suni, tenemos Jalca, Janca o Cordillera, tenemos Omagua y tenemos Rupa-Rupa. Entonces tienes que explicarnos sobre cada una de ellas y cuáles son sus características, así como yo te la he ido describiendo, pero voy a necesitar que averigües un poco más, ¿sí? Sobre ello.
y luego termines ilustrándolo. Muy bien, con eso concluimos este video y nos encontramos la siguiente sesión.